Hola a todos, soy la doctora Lorena Castro, médico gastroenterólogo de Clínica Universidad de los Andes y miembro del directorio de la Asociación Chilena de Patología. Y el día de hoy quisiera agradecer la invitación de Andrea Peña, coordinadora del programa Hepatitis Virales del Ministerio de Salud, para dar esta charla. Vamos a hablar sobre las hepatitis virales B y C. A modo de introducción, recordar que las infecciones crónicas por los virus hepatotropos pueden generar síntomas que no están solo limitados al hígado. Y se ha demostrado claramente que el tratamiento de esta infección puede disminuir la mortalidad de causa hepática, llámese cirrosis, hepatocarcinoma, pero también de enfermedades no hepáticas que se asocian a esta infección, como son las enfermedades cardiovasculares y renales. La infección crónica viral se puede manifestar de distintas maneras, desde una hepatitis crónica, la presencia de cirrosis en las distintas fases que conocemos, el hepatocarcinoma como debut, o también pueden ser pacientes totalmente asintomáticos que sean portadores crónicos y puedan estar transmitiendo el virus. De acuerdo a las metas de la Organización Mundial de la Salud, los objetivos son para el año 2030, como se señala aquí, poder reducir la incidencia de hepatitis B y C en un 90% y reducir la mortalidad de ambas infecciones en un 65%. Todavía estamos lejos de ello y por eso es que necesitamos seguir trabajando. Hablemos un poco del virus de la hepatitis B, este virus ADN, ¿cierto?, que se incorpora al hepatocito y al material genético del hepatocito. Es un virus 100 veces más infeccioso que el virus del VIH. Chile es un país que tiene una baja endemia, o sea, una prevalencia de menos de 0,5%, pero en distintas poblaciones esta prevalencia puede ser mayor. En población migrante, recordemos que nuestro país, así como muchos países de Latinoamérica, está recibiendo una población migrante cada vez de forma mayor y esta población migrante se embaraza y el embarazo se transforma en una condición de riesgo, que lo veremos a continuación. Se ha visto que la población migrante, la prevalencia de esta infección puede llegar a ser hasta 2,7%. Este virus tiene dos grandes vías de transmisión, la vía sexual, que se ve en transmisión horizontal, ¿cierto? Por accidentes laborales en personal de salud, y cuando es esta la vía de transmisión en la adultez, el riesgo de hacer la infección crónica es más o menos del 5%. Cuando la transmisión es vertical, de la madre infectada a la madre gestante al hijo, ¿cierto? Al momento del parto principalmente, esta vía de transmisión es más o menos un 3 a 26%, pero el riesgo de hacer crónica la infección en el niño es del 90%. Recordar un poco que este virus tiene un antígeno de superficie, que es el que nos demuestra la infección, la presencia de la infección. Tiene un antígeno core, tiene un antígeno E que habla de replicación, ¿cierto? Y la cadena del ADN si queremos medir cargas virales. ¿Cómo es la historia natural? Hablamos de estas dos grandes vías, la vía perinatal o la infección a temprana edad en un niño, que tiene un riesgo de infección crónica hasta el 90%, y cuando esto es en la adultez, esta infección es baja la probabilidad. A través de ambas vías podemos ir hacia una hepatitis crónica viral que tiene un riesgo de ir hacia la cirrosis, a la vez compensación y al hepatocarcinoma y finalmente muerte si el paciente no puede o tiene criterios para no ser trasplantado. Recordemos un poquito cómo es el tema serológico, cómo podemos interpretar la serología en la fase aguda. En la fase aguda del paciente que se infecta y que hace una infección aguda, va a tener el antígeno de superficie, ¿cierto?, de temprana aparición, así como el IgM anticore, y el anticore total, que es la representación del IgM y el IgG, va a estar también presente. Este se va a perpetuar a lo largo de toda la vida de esa persona y el IgM va a descender en la semana siguiente. Cuando se desaparece el antígeno de superficie, es más o menos alrededor de las 24 semanas en el paciente que se recupera completamente y no va a la cronicidad, y en forma posterior aparece el anti-antígeno de superficie. ¿Qué ocurre cuando la infección se hace crónica? Nuevamente estamos en la fase donde el paciente se infecta, está el antígeno de superficie presente, ¿cierto? Y aparece el IgM anticore que luego de un par de semanas va a desaparecer, pero el paciente se queda con el antígeno de superficie en forma permanente con él y el anticore total. Este es el curso del CRO. Entonces, para interpretar esta serología, volvemos a recordar, entonces, aquel paciente susceptible va a ser aquel paciente que nunca ha tenido la infección, en el fondo que tiene un antígeno de superficie negativo, que no tiene
anticuerpos para defenderse, que tiene antígeno de superficie negativo, que no ha estado expuesto al virus. El paciente, en el fondo susceptible, tiene todas estas serologías negativas. El paciente que ha sido vacunado no va a tener antígeno de superficie porque no tiene infección, va a tener antiantígeno de superficie, que es el anticuerpo que se produce, ¿cierto?, frente a la vacuna, y no va a tener anticore total. En cambio, si el paciente tuvo la infección y se curó, no va a tener antígeno de superficie porque no tiene la infección actual, va a tener el antígeno de superficie que señalamos que se produce una vez que se cura, junto con un anticore total, que va a hablar de que este paciente estuvo expuesto al virus. Si el paciente está con la infección aguda, va a tener el antígeno de superficie, va a tener el antiantígeno de superficie negativo, porque todavía está con la infección, y va a tener el IgM positivo. Por tanto, va a tener el anticore total positivo por su fracción IgM. Y si el paciente tiene una infección crónica, va a tener el antígeno de superficie positivo, no va a tener todavía el antígeno de superficie, y va a tener también positivo, por supuesto, el IgG anticore total. Es muy importante entender porque a veces uno recibe serología y los pacientes están muy preocupados si les sale un antígeno de superficie positivo y creen que están infectados, y uno les puede explicar que si el anticore está negativo y obviamente el antígeno de superficie también, esto es reflejo de su estado de vacunación solamente. Bueno, volviendo a la hepatitis B y recordando que Chile es un país con una baja endemia, y que en nuestro medio la vía de transmisión principal es la horizontal, eso nos permite reforzar el hecho de que la mayoría de nuestros pacientes infectados van a ir a la resolución, a la curación y no van a quedar crónicos. Sin embargo, como comentamos anteriormente, ha habido un aumento en la incidencia de esta infección por globalización, por migración de otros países de Latinoamérica y del Caribe, ¿cierto?, cercanos a Chile, que hacen que podamos llegar a tener mayores endemias, principalmente por personas provenientes de Haití, Colombia, Venezuela, entre otros. Sin embargo, la buena noticia es que tenemos una vacuna altamente efectiva, ¿ya? Este es a modo de recordatorio cómo hacemos el diagnóstico. Recordar que el antígeno de superficie reactivo nos va a confirmar la infección. En Chile, estos casos positivos son enviados por el laboratorio donde se realiza al Instituto de Salud Pública, así que un par de semanas después podremos tener la confirmación en el caso que así sea de este examen, y recordar que como en nuestro medio esta infección es generalmente por vía horizontal a través de la vía sexual, debemos descartar otras enfermedades de transmisión sexual como pueden ser VIH, la sífilis y el virus C, así que debemos testear a nuestro paciente. Todo paciente que tenga una infección por virus B debe ser notificado, hay formularios, ¿cierto? Debemos hacer la notificación obligatoria, que es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Cómo podemos ver a los pacientes en la fase de la infección aguda? Aquí existen unas pruebas hepáticas, ¿cierto? El paciente va a estar cursando clínicamente una hepatitis, puede estar con una hepatitis ictérica o anictérica, con transaminitis, ¿cierto? Y con distintos grados de severidad. Según cada paciente, incluso sabemos que hasta un 1 o 2% de estos pacientes pueden hacer una falla hepática fulminante. Por tanto, un paciente con una hepatitis aguda por virus B debe ser seguido, ¿cierto?, hasta ver que se vaya mejorando, que las pruebas hepáticas vayan mejorando, con controles regulares. Aquí también demostrarles que el IgM anticore va a estar positivo en esta fase de la infección aguda, como vimos en el gráfico anterior. ¿Qué pasa en la infección crónica? Este paciente puede ser un paciente totalmente asintomático, que tenga algún síntoma inespecífico, que sea estudiado por dermatólogos, por reumatólogos, por artritis, recordemos de las otras manifestaciones extrahepáticas de estos virus. Puede tener daño hepático crónico, compensado, descompensado en hepatocarcinoma. Y sus pruebas hepáticas pueden estar absolutamente normales, como sale en estas pruebas hepáticas que señalamos acá, o puede tener algún grado de transaminitis que puede ser muy leve, o incluso podemos estar frente a un paciente que debuta con un hepatocarcinoma, que siempre también debemos pedir estos tipos de pruebas. Entonces vamos a evaluar las pruebas, vamos a evaluar una ecografía abdominal que nos va a servir bastante para ver si hay signos de cronicidad, daño hepático crónico. Y por definición, este antígeno de superficie de más de 6 meses nos va a hablar de la condición de cronicidad. Recordar que la infección crónica no solamente debemos hacer la notificación obligatoria por el formulario ENO,
sino que una infección crónica por el virus B debe ser evaluado, ¿cierto?, a nivel secundario y terciario por los programas porque tiene cobertura GES, su evaluación y tratamiento. Es compleja la fase crónica, hay distintas fases dentro de la etapa crónica del virus B que han ido cambiando de nombre, que tienen que ver si uno debe evaluar si hay transaminitis, cómo está la carga viral, qué tanta necroinflamación hay en el hígado, cómo está la presencia del antígeno E, el anti-E, para definir si el paciente va a necesitar o no tratamiento. Y eso es realizado por los subespecialistas y los especialistas de gastroenterología. Desde el punto de vista de la estrategia de salud pública para diagnóstico y manejo, prevenir. O sea, prevenir es lo fundamental. Contamos con una vacuna contra el virus B que es altamente efectiva y desde el 2019 recordar que se incorporó ya al plan que veníamos haciendo con nuestros niños lactantes. Teníamos vacuna para el virus B a los 2, 4, 6 y 18 meses, pero desde el 2019 se incorporó la vacunación en el neonato, en el momento de la atención inmediata del neonato, por tanto nuestros niños van a tener 5 dosis de prevención de este virus. ¿Qué pasa con niños y adolescentes que no fueron vacunados? O sea, recordemos que la vacunación se introdujo en el 2005 en los lactantes, por tanto, sería bueno tratar de llegar a estos niños, que serían nuestros niños mayores, nuestros ya adolescentes o adultos de 18 años, que no recibieron esta vacunación por el programa nacional. Y todos aquellos adultos que tengan factores de riesgo, debemos también considerar la vacunación. Algo muy importante, como comenté anteriormente, por el riesgo de la cronicidad, es prevenir la transmisión de la madre al hijo. Todas las embarazadas se deberían testear y aquellas que tengan el antígeno de superficie positivo, podemos hacer tratamiento desde el tercer trimestre o en el momento, ¿cierto?, que nazca el niño, poder prevenir a través de la inmunoprofilaxis en el recién nacido. Otros alineamientos que se divulgan son la seguridad en inyecciones y bancos de sangre, que Chile cuenta con sistemas de testeo, ¿cierto?, de seguridad. Todos los donantes se evalúa, ¿cierto?, este tipo de infecciones, y control de daño en adictos endovenosos, que afortunadamente todavía no tenemos esta realidad como en otros países. Tamizaje de población de riesgo es fundamental. Ya como comenté, tenemos tratamientos, pero necesitamos seguir haciendo pesquisa. Esto para recordar, entonces, desde el 2005 tenemos la vacuna, nuestros lactantes ya se vacunaban con estas 4 dosis, pero desde el 2019 se introdujo la dosis en el recién nacido. O sea, tenemos 5 dosis para nuestros niños de prevención. ¿Cuáles son? Tenemos grupos de riesgo de virus B, poblaciones de alta prevalencia, por personas con alto riesgo de adquirir la infección y de alto riesgo de transmitirla. Están todas señaladas acá y en esta población debiéramos buscar este tipo de infección. También existe un grupo de población que está con riesgo de reactivar el virus. Como les señalé anteriormente, este virus tiene la particularidad de introducirse al material genético del hepatocito. Por tanto, si bien nos curamos con la negativización del antígeno de superficie, que llamamos cura funcional, si el paciente es sometido a una inmunosupresión muy potente, este virus podría reactivarse. Y es así que hay distintos grados de inmunosupresión según distintas terapias y el riesgo de reactivar. Por tanto, todos los pacientes que van a ser sometidos a este tipo de terapias, que especialmente están dadas por oncólogos, reumatólogos, gastroenterólogos, debieran testear a la población antes de administrar la droga para saber si cumplen con algún tipo de estatus de riesgo, antígeno de superficie o anticore total, por supuesto, y definir si necesitan profilaxis. Volviendo un poco al tema de la transmisión vertical, es súper importante recordar entonces que cuando el neonato se expone tempranamente a este virus, el riesgo de hacerse crónico es hasta del 90%. Cuando son niños de menores de 6 años, el riesgo hasta 30%, pero cuando ya estamos en la adultez inmunocompetente, el riesgo es muy bajito, menos del 5%. ¿Y por qué es tan importante? Porque si se hacen crónicos, el riesgo es de desarrollar cirrosis, hepatocarcinoma y morir finalmente por él. Entonces nos interesa mucho poder llegar a un grupo que es muy importante para nosotros, que son todas las embarazadas, las mujeres gestantes.
Entonces, en toda embarazada recomendamos hacer pesquisa, ojalá en la primera visita con antígeno de superficie, y de tener el antígeno de superficie positivo, entender que esta mujer va a tener riesgo de infección crónica en su hijo y de transmitirlo, obviamente, a nivel perinatal. El riesgo de transmitir el virus sin profilaxis es de 70 hasta 90% en las que tienen el antígeno E positivo y un poco menos en las que tienen el antígeno E negativo. Súper importante en este sentido educar a la madre y vamos a reducir este riesgo a través de una inmunoprofilaxis que podremos hacer en el recién nacido. Obviamente, si detectamos a una mujer embarazada antes de tener a su hijo, debemos definir en qué estatus está la mujer y preocuparnos de ella también. Los gastroenterólogos de adultos, patólogos, nos preocuparemos de la madre. Y si el niño recibió esta profilaxis o no la logró recibir, está el antecedente en forma posterior, obviamente tenemos que testear al niño con antígeno de superficie y antiantígeno de superficie antes del primer año. Bueno, todo esto fue súper importante. En el 2018 nos alertamos a través de un estudio que realizó la doctora Yanina Izquierdo. En el área sur, en el Hospital Barros Luco, se detectaron 48 casos de mujeres embarazadas que tenían antígeno de superficie positiva. Esto correspondió al 20% de las infecciones en las mujeres durante ese año y el 85% eran gestantes extranjeras. Por tanto, fue un llamado de alarma para que empecemos a testear a esta población. Es de extrema importancia y tenemos hoy día cobertura para poder testear a las embarazadas para descartar que no tengan infección crónica por el virus B. Si no se ha realizado durante el embarazo, el momento de hacerlo en el momento del trabajo de parto, poder pesquisar y realizar la inmunoprofilaxis. Entonces, ¿en qué consiste esto? Todos los hijos recién nacidos de madres que tengan antígeno de superficie van a recibir inmunoglobulina, esto se coordina a través de la Seremi local, más la vacunación con una primera dosis que tiene que ser todo antes, idealmente de las 12 horas del nacimiento, y después se completan 3 dosis. Y esto estaría súper importante coordinarlo, como les decía, que podamos contar con la gamma globulina a través de la Seremi local donde se encuentra ese paciente. Vamos a hablar un poquito ahora del virus C. Recordar que este virus también tiene una baja prevalencia en Chile. El genotipo más común es el 1B. Y las vías de transmisión son a través de transfusiones, principalmente en Chile antes del año 96, drogadicción endovenosa y menos frecuente la vía sexual. Debemos pesquisar en estas poblaciones de riesgo, especialmente drogadictos endovenosos, pacientes con VIH, portadores de VIH, pacientes en diálisis, a través de las transfusiones, población hemofílica también, y los hijos de madres con virus C. A diferencia del virus B, la infección aguda por el virus C es bastante poco frecuente porque principalmente los pacientes van a la cronicidad. Y la cronicidad a distintas etapas y pueden finalmente terminar en cirrosis y hepatocarcinoma. ¿Cómo va a ser la manifestación en el curso de su serología? Los pacientes son expuestos al virus, ¿cierto? Replican, tienen el RNA y en forma al mes aparece el anticuerpo antivirus hepatitis C que se va a perpetuar a lo largo de toda la vida. Cuando el paciente tiene la fase aguda, el RNA replica, las transaminasas, puede haber una hepatitis clínica que es poco frecuente, como les decía. La mayoría de los pacientes pasa esa primera etapa en forma asintomática y va hacia la cronicidad. Cuando tratamos este virus, el RNA se negativiza. Sin embargo, el paciente va a quedar con el anticuerpo antivirus de hepatitis C en forma permanente a lo largo de toda su vida. Entonces, como decía, en la etapa aguda se detectan síntomas solo en un 20% de los afectados. Solo un 30% de estos pacientes logran eliminar el virus, o sea, la mayoría va a la cronicidad con los distintos grados de inflamación, fibrosis, hasta llegar a otras complicaciones. Se estima que más o menos la progresión a la cirrosis ocurre en un 15 a 30% a 20 años desde el momento de la infección, y esta población tiene un riesgo de 1 a 3% anual de desarrollar un hepatocarcinoma. Recordar que esta enfermedad y su tratamiento tiene cobertura GES, que es súper importante hacer la notificación, y que los pacientes pueden ir desde pruebas hepáticas absolutamente normales, transaminitis, cirrosis, cáncer, como señalar. Debemos hacer el tamizaje, idealmente cada cierto tiempo también hay distintas campañas, también hay kits que tienen
test rápidos para testear virus B, virus C y VIH, y que una vez que tengamos un anticuerpo antivirus hepatitis C positivo, estas muestras también se les hace una evaluación en el Instituto de Salud Pública, donde se testean a través de técnicas de biología molecular para determinar la presencia del RNA. Y que cuando el paciente es tratado, como les señalé anteriormente, con terapias hoy día altamente eficaces, son drogas, los pacientes pueden recibir un comprimido al día de una pastilla, ¿cierto? Que va a permitir en 3 meses que se cure absolutamente en un 90% de los casos, un 95% de los casos, y con prácticamente ningún efecto adverso, por lo tanto tenemos tasas de curación altísimas, y eso lo evaluamos 3 meses después de finalizado el tratamiento con una carga viral que va a informar negativa. Y como les decía, este anticuerpo queda por toda la vida, pero con la carga viral negativa el paciente se considera curado. Existen protocolos, el Ministerio de Salud tiene esto totalmente protocolizado, ¿cierto? Frente a la presencia de un anticuerpo positivo, tenemos la confirmación con el RNA. Hoy día una evaluación inicial se cuenta con FibroScan a lo largo de Chile, que son métodos para evaluar fibrosis de forma no invasiva. Se le hacen una evaluación al paciente de función renal, interacciones que puedan tener con otros fármacos, pero hoy día básicamente tenemos un tratamiento asegurado que es por 12 semanas y podemos evaluar carga viral o PCR, ¿cierto?, a las 12 semanas post tratamiento y definir si el paciente fue realmente curado. Ahora, si el paciente tiene el virus C, pero es detectado en fase de cirrosis, por supuesto que ese paciente debe cumplir con una línea de manejo y seguimiento distinto, porque el paciente ya tiene cirrosis, independiente que el virus sea tratado, debe seguirse buscando el HCC y las guías generales de cirrosis deben ejecutarse en ese paciente. Dentro de las poblaciones de riesgo del virus C, hay poblaciones que son, dependiendo de sus conductas de riesgo, riesgo en otras poblaciones como todos aquellos pacientes que tengan contacto a través de la sangre, en la hemodiálisis, punciones, accidentes cortopunzantes, las madres que tengan virus C, personas que estuvieron encarceladas, son grupos también de riesgo, potenciales receptores de transfusiones de hemoderivados o trasplantes, especialmente antes del año 96, y otras condiciones. Estas son todas poblaciones de riesgo. ¿Qué tenemos en Chile? Tenemos un tamizaje universal a nivel primario a todo aquel paciente que sea mayor de 45 años y que tenga alguno de estos factores de riesgo. Que haya recibido en Chile una transfusión de hemoderivados o un trasplante de órganos sólidos antes del año 96. Que tenga cirrosis hepática de cualquier etiología. Que sea hemofílico expuesto, por supuesto, a transfusiones de hemoderivados, que esté en diálisis, un paciente que tenga elevación persistente de transaminasa, que tenga coinfección con el virus del VIH o que sea usuario de drogas endovenosas. Así como también aquel que haya tenido contacto epidemiológico con personas infectadas del virus C. Contamos con esto a nivel primario, así que es una muy buena noticia para que podamos tamizar a esta población de riesgo. A continuación les voy a mostrar en un par de minutos una campaña que estamos haciendo con la ACHEP en conjunto con el Ministerio de Salud para tratar de sensibilizar a la población respecto a estas infecciones.
Bueno, esto es una campaña que estamos haciendo para los pacientes para seguir difundiendo información y poder seguir haciendo pesquisa. Bueno, para finalizar, los últimos mensajes para la casa son primero alinearnos con las metas de la OMS que señalé en las primeras diapositivas. Necesitamos encontrar esta población, tamizarla, ¿cierto? Y tratarla. Tenemos tratamientos con cobertura a nivel del Ministerio de Salud en Chile, así que es una muy buena noticia. Estos tratamientos son altamente efectivos y están garantizados para los pacientes que tienen hepatitis crónica tanto B como C. Debemos hacer el tamizaje en las poblaciones de riesgo del virus C. Tenemos un tamizaje y factores de riesgo conocidos, los mayores de 45 años, ¿cierto? Y en aquellos que han sido contacto, y podemos testear esta población. Y también debemos hacer tamizaje en embarazadas o gestantes que puedan tener el virus de la hepatitis B por el riesgo que tienen de transmitirlo al hijo y que se haga crónico con las complicaciones. Debemos tamizar a esta población también. Contamos con inmunoprofilaxis para el recién nacido en caso de detectarse que la madre es portadora del virus y así podamos prevenir todas las complicaciones que este niño pueda tener a futuro. Esos son los últimos mensajes y les agradezco su tiempo.